Masejet Ketubot, Daf Mem, Amud Alef 40a, 9 líneas de arriba para abajo, dice la Mishnah. Yetomá, Shenitarsa benitgarsha, Rabbi Elazar Omer Haones Hayab, Veamefate Patur. La Mishnah nos dice otra diferencia más que hay entre un hombre que viola a una mujer, entre un onés y un mefate, y un hombre que seduce a una mujer. Y nos dice la Mishnah lo siguiente: una mujer huérfana, primer caso. Segundo caso, o una mujer nagará, que no es huérfana, pero fue comprometida y disolvió su compromiso a través de un divorcio, un acta de divorcio. En estos dos casos nos dice Rabbi Elazar que un hombre que viola a una de estas dos mujeres debe pagar la multa. ¿Y a quién se lo da? A ella. Y por lo mismo que debe pagar la multa y se lo da a ella, en caso de que no la violó, sino la sedució, sino la hizo pituy, en este caso, ya que de por sí el knas es para ella, entonces ya que hizo pituy, es como si fuera que ella perdonó por el knas y en el mefate está exento de pagar el knas. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente: Amar Rabba Bar Haná, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar beshitat Rabbi Akiva, Rabbo Amara, de Amar yesh la knas uknasa leatzma. Dice la Gemara, quiero que sepas que esta opinión de Rabbi Elazar que acabamos de mencionar ahorita en la Mishnah, dice Rabba Bar Haná, en nombre de Rabbi Yohanan, esta opinión que mencionamos en la Mishnah Rabbi Elazar, que el knas, ¿sí? Que el knas es para ella, ¿sí? Esto va como la opinión de Rabbi Akiva, como mencionamos en la Mishnah, en el daf anterior, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué yo deduzco eso? Dice la Gemara, Mimai, mi de Katani, Rabbi Elazar Omer Haones Hayab Mefate Patur, Yetomá Pshita, Ela, Haka Mashmalan de Naarash Nitarsa Benitgarsha Kitoma, Ma Yetomá Leatzma, Af Naarash Nitarsa Benitgarsha Leatzma. Dice la Gemara, ¿cuál es mi prueba que Rabbi Elazar seguro lo dijo en la opinión de Rabbi Akiva, mencionada en la Mishnah, en el daf anterior? Dice la Gemara, porque está escrito en la Mishnah dos casos, ¿sí? ¿Qué dos casos están escritos? Los repito otra vez: Yetomá, una mujer huérfana, y el segundo caso es una mujer que no es huérfana, una nara que no es huérfana, pero fue comprometida y disolvió su compromiso a través de un acta de divorcio, y nos los dice juntos para decirte que el Naarash Shenitarsa Benitgarsha es como Yetomá, ¿sí? Dice la Gemara, si tú me dices de que en verdad, antes de decirte como Yetomá, si tú me dices de que Yetomá es el mismo caso de Naarash Shenitarsa, o sea que también es Yetomá, también es huérfana y también fue comprometida y disolvió su compromiso, es un solo caso, ¿cuál es el hidush? En todos los casos de una mujer huérfana, aunque no fue comprometida y disolvió su matrimonio, el knas es ¿para quién? Para ella siempre. Entonces, ¿cuál es el hidush de la Mishnah? Tenemos que decir que el hidush de la Mishnah es que hay dos casos acá, ¿sí? Yetomá es un caso, y el segundo caso es que una mujer que no es Yetomá, pero fue comprometida y disolvió su compromiso, y eso es como Yetomá, que de la misma manera que la Yetomá, una mujer huérfana, recibe el knas para ella, igualmente una mujer, una hará que fue comprometida previamente y disolvió su compromiso a través de un acta de divorcio, también el knas es ¿para quién? Para ella. Entonces, obligatoriamente vemos en la Mishnah de que el knas es para ella. Entonces vemos que Rabbi Elazar opina así, significa que Rabbi Elazar opina como Rabbi Akiva, según la Mishnah que vimos anterior, y por lo mismo, en ones, cuando es un hombre que violó a esta mujer, tiene que pagar, pero en mefate, que la sedujo, en este caso decimos que está exento, porque ya que el knas es para ella, y ella fue seducida, y ella aceptó, entonces es como si fuera que ella lo perdonó, y por lo tanto está exenta de esto. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Arushila, Amar Rabbi Unasaba, Amar Rabbi Adabaraba, Amar Rabbi Alajá, que Rabbi Elazar, Kari Rabale de Rabbi Elazar, Tuvina de Hakime. Dice Rabbi Zera, que dijo Rabbi Arushila en nombre de Rabbi Unasaba, en nombre de Rabbi Adabaraba, en nombre de Rab, que la Alajá es como Rabbi Elazar, que efectivamente una mujer que estuvo comprometida disolvió su compromiso, que no sea Yetomá, es como una Yetomá, que el knas ahorita pertenece ¿a quién? A ella. Así es la Alajá como él. Y sobre Rabbi Elazar dijo Rav, que es uno de los jajamim más importantes y más preparados que hay en esta generación. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente: nosotros en el daf anterior mencionamos que una mujer, ¿sí?, que fue seducida o violada, aparte de la multa que tiene que recibir, reciben también ambas boshet, vergüenza, y bgam. ¿Qué es bgam? La despreciación. Sí, así mencionamos, la despreciación. Así mencionamos, ¿ah? Depreciación. Sí, depreciación. Ok. Así mencionamos en el daf anterior. Hay una diferencia respecto al tzar. El tzar en ones recibe, en mefate no recibe, como explicamos ayer. Ahorita la Gemara va a decir, bueno, recibe boshet y bgam, pero ¿cómo venimos y calculamos el boshet? ¿Cómo venimos y calculamos la vergüenza? ¿Sí? Eis de uboshet, akol lefia mevayesh veamit bayesh. Dice la Gemara,
Boshet es, ¿cómo se calcula el costo del boshet? ¿Cómo se calcula el pago de la vergüenza? Dependiendo del que avergüenza y el que es avergonzado. Si el que avergüenza es una persona despreciada, entonces lo más que diga no te va a afectar tanto. Si es una persona más regular, entonces te afecta más. Y si la persona que está avergonzado es una persona muy importante, pues la vergüenza es mucho más grande. Entonces, dependiendo del que avergüenza y el avergonzado, según esto, se va a calcular. ¿Y cómo se calcula? ¿Cuánto una persona está dispuesto a hacer esta acción en silencio? Y si le doy tanto dinero, está dispuesto a hacerlo en público y avergonzarse. Lo que esté dispuesto, ese es el costo de la vergüenza. Okay, por ejemplo, una mujer violada o algo así, ¿cuánto está dispuesto a hacerlo cuando no hay testigos, cuando no hay nada que nadie se entere? ¿O cuánto está dispuesto, si le pago, ¿sí?, a hacerlo público y ser avergonzada? Eso que está dispuesto a hacerlo en público para avergonzarse, ese es el costo de la vergüenza. Así nos dice la Mishnah, sigue diciendo la Mishnah. Pgam, ¿cómo es el pgam? ¿Cómo es la depreciación? Roim ota kilu shivcha nimkeret bashuk. Kama yaita yafa ve kama hi yafa. Dice la Mishnah, respecto al gama de la depreciación, la vemos como si fuera, aunque no es una esclava, la vemos como si fuera una esclava que se vende en el mercado. ¿Cuánto valía antes, cuando era virgen? ¿Y cuánto vale ahora, cuando no es virgen? La Gemara va a explicar que hay una diferencia en el valor, vamos a ver cuál es el caso. Pero esa diferencia que hay en el precio de esa esclava, eso es lo que cuesta el gam, eso es lo que uno tiene que pagar por la depreciación. Culmina la Mishnah diciendo, Knas shave bechol adam. Sin embargo, esa diferencia que hay en Boshet y en Pgam, como mencionamos, es únicamente respecto a Boshet y Pgam, pero respecto a la multa, que son los 50 shekalim que hay en Ones y Mefate, en ese caso no hay diferencia en qué tipo de persona o qué tipo de mujer es, sino siempre es un precio estático, fijo, eso es lo que siempre hay. Y aumenta la Mishnah diciendo que esto aplica para todas las multas o todos los precios que menciona la Torah. Que es tanto, significa tanto, eso exacto para cualquier tipo de persona, baja, alta, lo que sea, eso es lo que va a ser y no se va a estar moviendo dependiendo del honor y dependiendo del estatus de la persona. Dice la Gemara, de Eima, Hamishim Selaim Amarra Hamanami Kol Mili. Dice la Gemara, entiendo, de acuerdo, tiene que pagar Boshet y Pgam. ¿Sí? ¿Qué es Boshet? Vergüenza. Pgam, depreciación. Tiene que pagar Boshet y Pgam. Pero ¿quién te dijo a ti que la multa que la Torah menciona, que hay que pagar 50, no incluye el Boshet y Pgam? Estoy de acuerdo que tiene que pagar por Boshet y Pgam, pero ¿quién te dijo que el 50 no incluye eso? Pregunta la Gemara. ¿Por qué tú me dices que tiene que pagar 50 más Boshet y Pgam? Puede ser que ese Boshet y Pgam está incluido en el 50 que está escrito en la Torah. Dice la Gemara, Amar Bizera, Yomru, Baal bat Melachim, Hamishim, Baal bat Ediotot Hamishim. Dice la Gemara, no puede ser que está incluido. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿qué pasa una persona que violó o sedujo a una mujer hija de un rey? ¿Cuánto va a tener que pagar? 50 incluye Boshet y Pgam. Y una persona que violó a una mujer regular, ¿sí? 50 incluye Boshet y Pgam. No hay duda que la Bat Melachim, la hija del rey, tiene mucho más Boshet, mucho más vergüenza. Y no puede ser que va a ser el mismo precio entre las dos. Entonces no puede ser que el 50 que está mencionado en la Torah incluye que Boshet y Pgam y es un precio igual para todos. Dice la Gemara, ¿ah? ¿Las dos transacciones siempre van juntas? ¿Cuáles dos transacciones? No siempre, dependiendo de la situación. Muchas veces sí. Boshet, a veces hay Boshet cuando te avergoncé y no te dice ninguna depreciación. Aquí hubo una depreciación porque se convirtió no virgen. Vamos a ver. Amarle a Abaye. Dice la Gemara, te voy a tumbar eso también. Yahi, Gabere Vednami, Ombru, Eved no quemar galiot cheloshim, Eved osema asemaha cheloshim. Dice la Gemara, un segundo. Esta última prueba que me dijiste, que no puede ser que el Boshet y Pgam está incluido en el Knas, porque si no la hija de un rey y la hija de una persona normal va a ser igual. Entonces no puede ser. Dice, ¿cómo que no puede ser? Hay otro Knas mencionado en la Torah, que son de 30 shekalim. ¿De quién es ese Knas? De un toro, Shor Muad, ¿sí? Shor Muad es cuando ya 3 veces hizo problemas. ¿Sí? Corneó, ya 3 veces corneó. Y mató a un Eved Kenaanita, a un esclavo Kenaanita. Sí, que pertenecía a un Israel. En ese caso tiene que pagar ¿cuánto? 30 shekalim. Sí, 30 shekalim. Dice la Gemara, pero un segundo, ¿cómo en todos los casos tiene que pagar 30 shekalim? A veces uno tiene un esclavo que se encarga de pulir piedras preciosas, que es muy valioso su trabajo. Y a veces uno tiene un esclavo ¿para qué? Para sastre, para tejer. ¿Cuál es más caro? ¿Qué trabajo es más costoso? El de esas piedras preciosas. Y aún así la Torah, ¿qué me dice?
30. Vemos en la Torá que la Torá me dice 30 en todos los casos, independientemente del daño que te causó. Entonces aquí también podemos decir que sí, 50 shekel es el knas para la hija de un rey y para la hija de una mujer regular también. Por lo tanto, ahorita la Gemara viene y trae otra prueba de que el knas de 50 shekalim no incluye boshet ibgam. ¿Sí? Dice la Gemara lo siguiente. El amar rabizera. Ilu bau alea shenaim. Ejat kedarka vejat shelo kedarka. Yombru baal shelema hamishim baal peguma hamishim. Dice rabizera lo siguiente. ¿Qué pasa si hay dos hombres que tienen relaciones con una mujer? El primero tiene relaciones por la parte de atrás, no la parte regular, y por ende todavía queda virgen. Y el segundo tiene relaciones con ella por la parte regular y por ende él fue el que le quitó la virginidad. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que pagar él? 50. Y por otro lado, ¿qué pasa si un hombre tiene relaciones con una mujer que nunca tuvo relaciones en lo absoluto, ni regular ni no regular? ¿Cuánto tiene que pagar? 50. Pero estamos de acuerdo de que el boshet, de que la vergüenza entre uno y otro es muy diferente, porque en el primer caso ya tuvo una relación antes, aunque no le quitó la virginidad, y en el segundo caso no tuvo en absoluto. Entonces no hay duda, dice la Gemara, de que el knas es 50 para los dos, pero el boshet no incluye dentro del knas, sino está que por fuera del knas, y por lo tanto ahí está la diferencia. O sea, la diferencia entre los dos casos en la vergüenza se va a ver en el precio de la vergüenza que uno va a pagar, que no está incluido en el knas. Así la Gemara trae una prueba. Y aunque esta prueba ya la trajimos antes, muy parecida, y la Gemara tumbó y dice que en Evet vemos de que no hay diferencia, aunque hay diferente vergüenza y demás, aunque hay diferencias entre los dos, pero aquí es diferente. ¿Por qué aquí es diferente? Porque aquí es una diferencia que hay entre las dos mujeres interna, no una diferencia externa. Entonces por eso la Gemara trae prueba de esta parte. Porque es una diferencia interna. Si ella tuvo relación o no, no es una diferencia. Si ella es hija de rey, hija de una persona regular, hija de esclavo de piedras preciosas o esclavo de sasa. Entonces la Gemara trae una prueba de que boshet ibgam no incluyen el knas. Sin embargo, la Gemara también tumba esta. Amarle a Abaye y Aji, Gabe evet nami, Yombru evet barish sheloshim evet mukashkin sheloshim. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque también te voy a traer una prueba de un esclavo kenaanita, un toro que mató a un esclavo kenaanita de un Israel, que si el evet, si es sano, ¿cuánto tiene que pagar? 30. Y si es mukashkin, si tiene una enfermedad en toda la piel, ¿sí? Que es algo interno, algo de él mismo, no depende de su trabajo, piedras preciosas, sino algo del mismo, igual que la prueba que querías traer antes. ¿Cuánto tiene que pagar si es mukashkin también? 30. Vemos, dice la Gemara, que en ambos casos, aunque hay una diferencia en el cuerpo de cada uno de ellos, mamash, no algo externo, aún así se mantiene que el 30 estático, se mantiene fijo. Entonces aquí también podemos decir que 50 shekel es 50 shekel incluido el boshet ibgam. Pero hay diferente entre boshet de la primera que ya estuvo violada de la manera regular con la segunda que nunca estuvo violada en lo absoluto. Dice, puede ser que incluyen los 50, como vemos que incluyen en el knas del evet de 30 shekelim, que hay diferencia física entre los dos y no algo externo. Entonces vuelve la pregunta todavía, ¿cómo sabemos que un hombre que viola o un hombre que seduce a una mujer tiene que pagar knas y en adición tiene que pagar ¿qué? Boshet ibgam. Puede ser que el boshet ibgam está incluido en ¿qué? En el knas. En la maravilla marcará tajat asher agina. Hani tajat asher agina michlal deika boshet ibgam. Dice la Gemara, dice Abaye, el versículo respecto a un hombre que viola a una mujer, respecto a un onés, dice tajat asher agina, que el knas, el versículo está dando de un knas, en Natán la vía nará hamishim kasef, tajat asher agina, únicamente por la violación. El hecho que hay violación paga 50 shekalim, paga multa. Mashma que las 50 shekalim es únicamente y solamente porque tajat asher agina, por la violación. Mashma que por la vergüenza y por la depreciación, en ese caso ¿qué es? Pagos por aparte. Así dice la Gemara, que es Gezerá Takatú. El versículo te dice que el pago de Hamishim de Knas es únicamente por la violación, Tajat asher agina, no por otra cosa. Mashma que hay otros pagos por boshet ibgam. Esa es la primera respuesta de Abaye. Segunda respuesta, segunda prueba, segunda fuente, Rabba Amar Kra, Benatan Aish Ashochev Ima le había nará Hamishim Kesef, Hamishim Kasef, Anat Shechiva, Hamishim Michlal Deika boshet ibgam. Rabba dice que el versículo aprendemos, el versículo que te menciona en Knas, Hashochev Ima, que el Knas es por la aná, por el provecho de la relación que tiene el hombre. Por eso paga ¿qué? 50 shekalim. Mashma, que por el provecho paga ¿cuánto? 50 shekalim. Pero por boshet ibgam, ¿qué paga? Ahí ya paga los pagos pertinentes que quedan. ¿Ah? Lo que le das. Sigue diciendo la Gemara. Perfecto. Entonces ya sabemos de que el boshet ibgam está por afuera de el Knas. Pregunta la Gemara lo siguiente. O sea, hay knas y en adición hay boshet ibgam. Dice la Gemara, pero mencionamos en la Mishnah, o mejor dicho, vamos a mencionar en la Mishnah más adelante, de que en un caso regular, no una mujer que fue comprometida y disolvió su compromiso, una mujer regular, Nahara, Betulá, que no estuvo comprometida, el knas es para ¿quién? Papá. ¿Y boshet ibgam es para quién?
Para el papá también, está escrito. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué para el papá? Ve maledida. Entiendo que el knas sea para el papá porque está escrito en la Torah, pero Boshet Ibgam, que no están escrito en el versículo, ¿por qué no van a ser para el papá? ¿Por qué van a ser para el papá, perdón? Que sean para ella. ¿Quién fue avergonzada aquí? Ella. ¿Quién fue la que se devaluó? Ella. Entonces, ¿quién debería recibir eso? Ella. Amar Krab bin Orea betavia. Kol shevach neorea le había. Dice la Gemara, te voy a explicar. El versículo menciona respecto a Afarat Nedarim. ¿Qué es Afarat Nedarim? El papá tiene el derecho de anular y disolver las promesas y juramentos que hace su hija hasta que sea Nahara. Cuando ya es Bogeret, ya no. Y en ese versículo menciona Binurea Bet Avia, lo cual nos insinúa que cuando la mujer está Nahara, pertenece al papá. Y eso nos enseña, Kol Shevach Neurea, todo lo que gana, cuando ella es Nahara, todo lo que gana monetariamente, lo gana ella, pero automáticamente lo adquiere ¿quién? El papá. Kol Shevach Neurea le había. Y por lo tanto, sí, Boshet Ibgam, ¿quién se debería recibir? La mujer. Pero tenemos esta regla, que Kol Shevach Neurea, todo lo que recibe, la Nahara va al papá. Entonces, Knas, el papá, porque está escrito en la Torah. Y Boshet Ibgam, lo aprendemos de este versículo respecto a Afarat Nedarim, que Kol Shevach Neurea le había, por eso el Boshet Ibgam lo recibe el papá. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra. Vela de Amar Rabuna Amar Rab, Minain Shemaase Habat le había. שנאמר וכימכור איש את ביתו לאמה. מה מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה. למה לי תיפוק לבינוריה בתביה? Dice, no me cuadra. Si es cierto lo que tú estás diciendo, pregunta la Gemara, no me cuadra lo que dice Rabuná en nombre de Rab, porque Rabuná en nombre de Rab dice lo siguiente. ¿Cómo sabemos que si una mujer Nahara, ¿sí? Trabaja, va a trabajar y gana dinero, ¿a quién le pertenece ese dinero? Al papá, cuando es Nahara. ¿Cómo sabemos que es para el papá? Dice la Gemara, dice Rabuná, no, te voy a decir cuál es la fuente, porque hay otro versículo que dice, Vejimkor ishet bito le ama. Te compara Bito, su hija, con una esclava. Dice la Gemara, de la misma manera que una esclava, todo lo que gana, todo lo que produce, pertenece a quién? A su jefe, a su amo. Igualmente la hija, todo lo que produce, todo lo que hace, pertenece a quién cuando es Nahara? Al papá. Dice la Gemara, pero un segundo, si es cierto la fuente que me dijiste antes, Binurea Betavia, ¿por qué me tiene que traer este versículo? Tráeme el versículo de Binurea Betavia, que todo lo que gana cuando es Nahara pertenece a quién? Al papá. Ela, Ha'iba Afarat Nedarim Hudichtiv. Dice la Gemara, tenemos que decir que la razón que efectivamente Rabuná en nombre de Rab trajo el versículo Bitole Amá, Vejimkor Ishet Bitole Amá, y no trajo el versículo Binurea Betavia, es porque en realidad Rabuná en nombre de Rab opina que el versículo Binurea Betavia va a decirte que todo lo que es Nahara está en posición de su papá, no para temas monetarios, sino únicamente para temas de qué, de lo que está hablando el versículo, de qué, Afarat Nedarim, de anular promesas, pero no para temas de Shevach Neurim Betavia, no para temas de monetarios. Entonces, no entiendo cuál es tu fuente. Se vuelve la pregunta, ¿cuál es la fuente de que Boshet Ibgam pertenecen al papá? Dice, ¿sabes qué? Aprende lo del otro. Vejite Maneilef Mine. Vamos a Meisura, le doy al final. ¿Sabes qué? Aprende de Afarat Nedarim. De la misma manera que los papás tienen el derecho de Afarat Nedarim, de anular las promesas de su papá, de su hija. Cuando es Nahara, igualmente que tenga el derecho el papá de recibir el dinero del Boshet Ibgam de su hija. Dice la Gemara, no, pero no puedes aprender Isur, mamón de Isur. Afarat Nedarim es anular una promesa, es algo que tiene que ver con un Isur. Y Boshet Ibgam es algo que es monetario. No puedes aprender monetario de Isur. ¿Sabes qué? Vejitema en el Knasa, mamón y Knasa, al final. ¿Sabes qué? Entonces aprendamos de Knas. ¿El Knas a quién pertenece? Me está escrito en la Torah, Benatán la vía Nahara. De la misma manera que el Knas es para el papá, también el Boshet Ibgam, que es mamón, ¿para quién? Para el papá. Y ambos son mamón. Dicen así, ambos son pero el primero es Knas, multa. Y no se aprende mamón de multa. Tiene que ser mamón, que es algo de valor de algo real, con algo de valor de algo real, no con un Knas. Eso no podemos aprenderlo. Entonces, ¿de dónde se vuelve la pregunta? ¿De dónde sabemos que qué? De que el Boshet Ibgam va para quién? Para el papá. Dice la Gemara, el amistabra de Abia Have, de Ibai Masarra le Menuval Mukashkin. Dice la Gemara algo genial. Dice la Gemara, te voy a explicar. ¿Cómo yo sé y por qué yo te digo que el Boshet Ibgam pertenece al papá? Lógica. ¿Cuál es la lógica? El papá tiene el derecho de casarla a ella cuando es Nahara o Ketaná con quien él quiera. O sea, que él puede venir y casarla a ella con un hombre repugnante, ¿sí? O con un hombre mukashkin. Y cuando se casa con este hombre, ¿qué pasa? Ella se avergüenza y hay depreciación, porque va a estar con ella y va a quedar
no virgen. Entonces, ya que él tiene el derecho y el poder de causarle una vergüenza y depreciación, entonces no hay duda que si él tiene el derecho a hacerlo, dice la Gemara, si alguien se lo hizo, entonces ya que él tiene derecho a hacerlo, él es como dueño sobre esa depreciación y la vergüenza. Entonces, si alguien viene y lo hizo, el dinero va ¿para quién? Para él mismo. ¿Entendieron la lógica cómo es? Así dice la Gemara. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. Pgam, roim ota keilu yishivchan imkeret. Eji shaminan la. Hablamos respecto al pgam en la Mishnah, cómo nosotros pagamos, evaluamos el pgam, que es la depreciación. Dijo la Mishnah, la vemos como si fuera que es una esclava que se vende en el mercado y vemos cuánto se vende una esclava en el mercado virgen y una esclava que perdió la virginidad. Sí, dependiendo de cuánto baja, esa es la depreciación. Aunque no es esclava, pero eso es la depreciación. Ese es el costo de la depreciación, el valor de la depreciación. Dice la Gemara, dice la Gemara, no entiendo. ¿Por qué si una esclava es o no es virgen va a cambiar su valor? ¿Qué tiene que ver? Una persona contrata una esclava ¿para qué? Para trabajo. ¿Qué me importa si es virgen o no? Dice la Gemara Maragua de Shmuel, Omdim kama adam rotzeriten ben shivcha betula, le shivcha beula le shamsho. Yo me adelanté un poquito, pero la Gemara dice, el papá de Shmuel responde, te voy a decir, ¿cuánto una persona está dispuesto a pagar por una esclava virgen, así 0 kilómetros, o una esclava que no virgen, que perdió la virginidad para trabajar con él? Pero pregunta de la Gemara todavía, si es para trabajar con él, ¿qué le importa a él si es virgen o no es virgen? Quiere que trabaje bien. Ela, dice, no te voy a decir, la diferencia que hay que ver, y es el valor de la depreciación, es cuánto cuando una persona quiere comprar una esclava, ¿sí? Quiere contratar una esclava para dársela ¿a quién? A su esclavo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tenga relaciones con él. Entonces aquí ya tiene que ver algo con relaciones. Entonces, ¿cuánto un amo está dispuesto a pagar por alguien virgen? ¿O cuánto está dispuesto a pagar por alguien no virgen? Pues sí, pero pregúntale a la Gemara, ¿qué me importa todavía? Yo estoy ahorita agarrando una esclava para dárselo a mi esclavo, ¿qué me importa a mí, al amo, al jefe, si eso no es virgen? Dice la Gemara, no. Estamos hablando de un esclavo que el amo tiene, que es muy bueno, trabaja muy bien. Y el jefe, el amo, quiere darle lo mejor. Porque cuando le da lo mejor, simboliza y demuestra que tú me haces bien, yo te aprecio también. Él tiene interés en que buscar una mujer, una esclava, que sea ¿qué? Virgen. Hay una diferencia. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar por una no virgen y cuánto estás dispuesto a pagar por una virgen? La diferencia es 50, 10, 20, lo que sea. Eso es lo que tienes que dar por la depreciación. Así explica la Gemara. Seguimos. Esto ya lo vimos, la Mishnah que vamos a ver a continuación ya la vimos antes, hace varios dapim, pero la fuente está aquí. Dice la Mishnah lo siguiente: Kol makom sheyesh mecher en kenas, vechol makom sheyesh kenas en mecher, ketana yesh la mecher ve'en la kenas, nara yesh la kenas ve'en la mecher. Dice la Mishnah lo siguiente: cualquier lugar que el papá tiene el derecho de vender a su hija como esclava hebrea, como ama hebrea, mientras que esté en la edad que se puede, o sea, de una vez se lo desadelanto, ketaná, hasta los 12 años, si tiene el derecho, pues si fue violada, no hay knas. Y por otro lado, si hay knas, o sea, cuando es nara, no tiene el derecho de venderla. O sea, y la Gemara explica, ketaná, por ejemplo, la Mishnah, explica, ketaná se puede vender, una ketaná, el papá puede vender a su hija cuando es niña chiquita como esclava ama hebrea, pero si fue violada, en esa edad, mientras que es ketaná, no hay knas. Y por otro lado, nara tiene knas y no puede ser vendida. Y culmina la Mishnah diciendo, habogeret en la no mejer velo knas. Una bogeret no puede el papá ni venderla y no tiene knas, porque knas es únicamente para nara y vender es únicamente ketaná. No, pero es knas para ella. ¿O no existe knas? No hay knas, no hay knas. Dice la Gemara, nara betula. ¿Sí? Asher lo orasa, nara betula. Ok, dice la Gemara, y la Gemara va a explicar un poquito más la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Zo dibre Rabbi Meir. Esta Mishnah que acabamos de ver es la opinión de ¿quién? De Rabbi Meir. Aval Jajamim ombrim yesh la knas bimkom mecher. Pero Jajamim opinan que puede tener knas también en el tiempo que se puede vender a ella. O sea, también cuando es ketaná, que el papá tiene el derecho de venderla, aún así, si es violada cuando es ketaná, hay también knas. No como Rabbi Meir que dijo que cuando hay derecho de vender no hay knas y cuando hay knas no hay derecho de vender. Jajamim opinan que también cuando hay derecho de vender
hay knas. Y la Gemara va a explicar de una vez de Tania. O sea, también cuando es chiquita, básicamente. También cuando es chiquita, Jajamim opinan, hay derecho de vender chiquita y hay todavía knas si fue violada. De Tania, ¿cómo vemos esta opinión de Jajamim? Que Tanami batio mejada chetavish tesarot yesh la mecher ven la knas. Chetavish tesarot chetibager yesh la knas ven la mecher. Dibre Rabbi Meir, Rabbi Meir omer, kol makom sheyesh mecher en knas, kol makom sheyesh knas en mecher. Meforash Rabbi Meir dice que una niña chiquita hasta que tenga 12 años y tenga los simanim, traiga los simanim de que maduró, ¿sí? Entonces, o sea, hasta que es ketaná, en ese caso tiene el papá derecho de venderla, pero si fue violada no hay knas. Y una vez que ya trajo los 13 arot, ya tiene 12 años, entró a la etapa de nara, en ese caso decimos que tiene knas, pero el papá ya no tiene derecho de venderla. ¿Sí opina quién? Rabbi Meir, porque Rabbi Meir opina que cuando hay knas, no hay venta. Y cuando hay venta, cuando hay derecho de venta, no hay knas. Sin embargo, vienen Jajamim y discuten, Jajamim ombrim, que Tanami bachalosh shanim veyom echad, ve'acheti bager yesh la knas. Vienen Jajamim y discuten con Rabbi Meir y dicen, no estoy de acuerdo contigo. Yo opino que también una niña chiquita, hasta que sea bogeret, o sea, que taná y nara, en ambos casos decimos que ¿qué? Que sí tiene knas. No como tú, Rabbi Meir, que decías que cuando es ketaná tiene el derecho de vender el papá y no tiene knas. Yo opino que ketaná sí tiene knas. Pregunta la Gemara, knas in mejerlo. Si tú me dices que cuando una ketaná, tú, Jajamim, que me acabas de decir que una ketaná también tiene knas, también tiene multa. Dice, pero si tú no estás de acuerdo con Rabbi Meir en ese punto, pero si estás de acuerdo en el otro punto, que cuando hay uno no hay el otro y cuando hay el otro no hay el uno, eso significa que si ketaná tiene knas, entonces no tiene derecho de venta, porque cuando hay knas no hay derecho de venta y no puede ser, porque la Torah está escrito meforash que una papá puede vender a su hija cuando es chiquita. Eima af knas, bimkom mejer. Dice la Gemara, Jajamim discuten en dos puntos. Uno, que ketaná tiene ¿qué? Ketaná tiene knas, y dos, que no aplicamos esa regla que cuando hay knas no hay mejer y cuando hay mejer no hay knas, sino que taná tiene knas y adicionalmente ¿qué tiene? Tiene también mejer. O sea que Jajamim opinan que taná tiene multa y tiene el papá derecho de venderla y nara tiene solo multa y el papá no tiene derecho de venderla. Pero de todas maneras vemos que nuestra Mishnah que mencionó antes es la opinión de Rabbi Meir y no de Jajamim. Y la Gemara explica en qué discuten Rabbi Meir con Jajamim. Amar Rab Hasda, Maita amad Rabbi Meir, Amar Kra veloti ele isha bemehava atzma katu medaber. ¿Cuál es la razón de Rabbi Meir que opina que un hombre que violó a una mujer o sedujo a una mujer, si es ketaná, si la mujer es ketaná, no hay knas? ¿Sí? Así opina Rabbi Meir. La discusión básicamente entre ellos es si una ketaná tiene knas o no tiene knas. En el resto todo igual. Si una ketaná tiene knas o no tiene knas. Rabbi Meir opina que ¿qué? Que no hay knas. Dicen, ¿por qué no hay knas? Porque el versículo que habla del knas de una mujer que fue violada dice velot tihiyeh leisha. Y la palabra tihiyeh Mashma Havaya, Memehave, que es Kiddushin. Y para hacer Kiddushin con una mujer, ¿qué tiene que hacer? Que ella tenga razonamiento. Entonces tiene que ser que Taná no tiene razonamiento. Memehava Atzma, que ella misma tiene razonamiento. Que Taná, el Kiddushin sirve por quién? Por el papá. Pero por ella misma no sirve. Entonces dice la Gemara, si el versículo te dice velot tihiyeh leisha, más que la havaya tiene que ser por la propia mujer, el kiddushin por la propia mujer, por el propio razonamiento de mujer, o sea, nara únicamente. Y por eso, ya que el versículo respecto a ones, al knas de ones, te dice velot tihiyeh leisha, más que únicamente cuando ella tiene edad para hacer kiddushin, que es cuando es nara y no ketana. Y Jajamim, Verabanan, que Jajamim opinan que sí hay multa para una ketaná. ¿Cuál es la razón de ellos? Amar Resh Amar Kra Nahara afilu ketaná bemashma. Dice Jajamim, te voy a explicar por qué. Porque la palabra Nahara, ¿cómo se escribe Nahara? Nun, Ain, Resh y Hei. Pero en este caso, cuando te está escrito en la Torá, ¿sí? Aquí Nahara, en ones, en multa, en esta multa está escrito Nahara sin la Hei al final. ¿Por qué sin la Hei? Nun Ain Resh, como si fuera Nar, ¿sí? Sin la Hei, para decirte no la Nahara completa, también la incompleta, o sea, la ketaná. Ya que falta Hei, te viene a decir que eso incluye ¿qué? También la ketaná. Entonces de ahí aplica Jajamim la regla que ¿qué? Que hay knas también en ¿qué? Así explica en ketaná, así explica Resh Lakish. Dice la Gemara cuenta que Shamar papá breder Rav Hanan mi beklojit אז אמרה כמד רב שימי בר אשי, אמר לאתו נהה מטריתו לה, אנא נהה מטריתין לה. אמר ריש לקיש המוציא שם רע לקטנה, פטור שנאמר ונתנו להביא הנערה, נערה מלא דיבר הכתוב. Dice la Gemara, esto que Rish Lakish nos acaba de insinuar, que cuando es na'ara completa, o sea, con la hei, significa na'ara de verdad, y cuando es sin la hei, ¿qué significa? Inclusive ketaná. Dice la Gemara, esto que dijo Rish Lakish se lo mencionó, lo escuchó Rapapá de Rav Hanan y se lo dijo a unos jajamim y esos jajamim le dijeron, sí, tú lo escuchaste sobre esa alajá, nosotros lo escuchamos sobre otra alajá. ¿Qué? Está escrito un hombre que
se casó con una mujer y Otzi Shemra sobre su esposa. Se casó con su esposa y Otzi Shemra, ¿qué significa Otzi Shemra? Sacó mal nombre. ¿Qué dijo? Que su esposa perdió la virginidad mientras que estaba comprometida. O sea que Shetish. ¿Sí? ¿Cuál es la halajá que tiene que pagar? Está escrito ahí que tiene que pagarle a la papá de la esposa, al suegro, tiene que pagarle 100 kesef y tiene que recibir latigazos y no puede divorciarla en contra de su voluntad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se dice la Gemara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si fue respecto a su esposa Ketana, no Nahara? Dice la Gemara, ¿hay todas esas consecuencias o no hay? Dice hermano, no hay esas consecuencias. ¿Por qué? Porque en la Torah, respecto a Motzi Shemra, está escrito Benatrun la había Nahara con la Hei. Lo cual te insinúa que Nahara con la Hei es que Nahara 100%, pero Ketaná no. O sea, la misma idea de antes, le dijeron a estos Jajamim que ellos lo escucharon del mismo Resh Lakish respecto a otra halajá, respecto a la halajá de Motzi Shemra. Pero la Gemara ahorita viene y se enfoca en la última parte de Motzi Shemra y pregunta lo siguiente. Matkifla Rabada bar Ahava. Tama de Katora Hamana Nahara, Halabaji, Haba Amina, Filu Ketaná. Veja que tivi metayad dabar azé, lo nimtzeu betulina Nahara, veotzit Nahara el petach betavia uskalua, uktana la barona shimhi. Dice la Gemara, algo no me cuadra. Tú me acabas de decir, según lo que acabamos de decir, aparentemente la explicación es la siguiente, que Resh Lakish sobre el Motzi Shemra, ¿qué nos dice? Ya que está escrito la vieja Nahara con Hei, te viene a aplicar que todas las consecuencias de Motzi Shemra aplican únicamente en una Nahara 100% y no Ketaná. ¿Sí? Mashma, que si hubiese estado escrito Nahara sin la Hei, en Motzi Shemra que hubiésemos dicho que las consecuencias de Motzi Shemra no aplican nada más a Nahara, sino también a Ketaná, ¿correcto? Pero no me cuadra, porque en la continuación de la parashá de Motzi Shemra dice que una de las consecuencias es que si es que es verdad que ella tuvo relaciones mientras que estaba casada, que hay que hacerle a la esposa sequilá. ¿Qué es sequilá? Hayamita, pena de muerte ejecutada por el betín de apedreada. ¿Sí? Dice la Gemara, pero un segundo, ¿una Ketaná recibe sequilá? Nunca recibe sequilá. Una Ketaná, una niña chiquita, no existe en la Barón Hashim. Dice la Gemara, de por sí, aunque no esté escrito en la Hei ahí, hubiésemos dicho que está hablando únicamente en Nahara y no en Ketaná, porque la continuación no me cuadra en Ketaná. Entonces no me cuadra, dice la Gemara. Dice la Gemara, tiene razón. Te voy a explicar un poquito mejor, dice la Gemara, y vas a entender cómo todo cuadra. Ela, kan Nahara, hakol makom sheneemar Nahara, afilu Ketaná bemashma. Dice la Gemara, tenemos que explicar lo siguiente. En Motzi Shemra, en la parashá de Motzi Shemra, no hay duda de que estamos hablando en Nahara y no en Ketaná. ¿Por qué? Porque está hablando que hay pena de muerte. Si hay pena de muerte es únicamente para Nahara y no para Ketaná. Y ahí, en esa parashá de Nahara, que obligatoriamente es en Nahara y no en Ketaná, en esa parashá de Motzi Shemra que obligatoriamente es Nahara y no Ketaná, ¿cómo está escrito la palabra Nahara? Con Hei. De aquí aprendemos que cuando está escrito con Hei la palabra Nahara, es que Nahara 100%. O sea, el concepto de Motzi Shemra no es que la Nahara sin la Hei hubiese sido Ketaná y con la Hei es Nahara. No. Ahí seguro es Nahara. Pero, ¿por qué? Porque está escrito sequila. Una vez que seguro es Nahara, podemos deducir de que cuando está mencionado Nahara es con Hei. ¿Por qué? Porque seguro es Nahara. Entonces, de ahí aprendemos una regla para toda la Torah, que cuando está escrito Nahara con Hei, aplica que Nahara y no Ketaná. Y por lo tanto, vamos a aplicar la primera regla de Resh Lakish, lo que nos enseñó Resh Lakish, lo que mencionamos al principio, cuando está escrito Nahara respecto al Knas sin la Hei, es que es Ketaná. Entonces la Gemara dice, efectivamente, en Motzi Shemra todavía he preguntado, ¿cómo? ¿Todo depende de la Hei o no la Hei? De por sí es Nahara y no Ketaná porque hay consecuencias. Sí, totalmente. Ahí de por sí es Nahara y no Ketaná por la consecuencia. Pero justamente de ahí, ya que es Nahara y no Ketaná, de ahí aprendemos la regla. Y cuando está escrito Nahara con Hei, como ahí es Nahara nada más. Y cuando está escrito sin Hei, es Ketaná. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.